Bueno, yo me planteé la intervención pensando en una interrogante que de alguna manera me hicieron. ¿Es posible el empleo constitucional en el neoliberalismo? Yo digo no. Trataré de ubicar el empleo constitucional, que no empleo digno que utiliza la OIT, y por qué no es posible en el neoliberalismo. Hoy creo que la ruta para buscar que haya empleo necesitamos cambiar, hacer grandes transformaciones en el aparato productivo, porque hoy tenemos a millones de campesinos sin trabajo y a millones de mexicanos sin alimentos. Tenemos a cientos de miles de médicos y enfermeras sin trabajo y a millones de mexicanos sin atención médica. O sea, tenemos un total desbarajuste tanto en el proceso productivo y que necesitamos además hacer una transformación profunda en los procesos de trabajo y en la legislación laboral y social. ¿Qué es lo que está determinando hoy que tengamos un trabajo precario y un trabajo esclavo en México y en el mundo? Hoy lo que tenemos es un patrón de acumulación del capital que está determinado por una sobreexplotación del trabajo de distintas formas y que está determinando la característica principal del mercado laboral en México y en el mundo como un trabajo precario. Y ahorita pasaría a tratar de hablar de eso. Yo quisiera plantear de entrada, no es posible esto y necesitamos una reestructuración y una transformación profunda, aparato productivo, condiciones generales de trabajo y legislación social y laboral. Y yo plantearía tres cuestiones de entrada para ir haciendo la ubicación. Uno, hoy vivimos una revolución técnica científica en donde la automatización, lejos de permitir que los seres humanos puedan destinar más tiempo a la cultura, al deporte, al sexo, a la naturaleza, etcétera. Prácticamente hoy estamos regresando a esquemas laborales de hace 2 siglos, al trabajo esclavo. Y entonces esta revolución técnico-científica, lejos de servir para la satisfacción de las necesidades, para aprovechar la capacidad técnica y científica para la transformación de la naturaleza, una relación con la naturaleza que permita obtener satisfactores sin degradarla. Y esto se ha estado dando prácticamente a través de 3 grandes líneas. Uno, la reestructuración productiva, en donde la nueva División Internacional de Trabajo genera una sobreexplotación de trabajo, sacan las empresas de Detroit de Estados Unidos y las llevan a los lugares donde se paga más bajo, a las regiones periféricas de Brasil, de Centroamérica, etc. Entonces hay una reestructuración productiva con esta nueva revolución técnica científica, la apertura internacional en el comercio, en el flujo de capitales, no de gentes, etc., y en el debilitamiento a la organización profesional y gremial de los trabajadores. Las políticas que se han estado desarrollando, y yo creo que eso se ha hablado mucho. Ahora, el problema que tenemos con los economistas y con muchos políticos es que nos dan diagnósticos que no sirven para curar. Un buen diagnóstico es el que te apunta a resolver el problema. Hoy tenemos prácticamente, un poco con lo que está comentando el compañero, el 60 y tantos por ciento, casi el 70% de trabajadores no formales. Estamos hablando que nada más 17 millones de mexicanos tienen un trabajo formal. Y 30 millones de mexicanos están en la precariedad o en la informalidad. Pero esa es una parte. La otra es que el 60% del trabajo formal tiene salarios inferiores a 3 salarios mínimos. Entonces tenemos un trabajo malo, sobreexplotado. Yo no diría que sería malo, sino habría que irlo calificando. Hoy hay una mayor intensidad del trabajo y se tiene que trabajar 10 o 12 horas para tener
lo que antes teníamos en 6 horas, cuando yo era joven, hace 30 años. Y además tenemos todo un desplazamiento en términos de la calificación, del trabajo calificado. Hoy el trabajo no calificado ha estado creciendo y el trabajo calificado se ha estado deprimiendo. En esta parte de las políticas de empleo yo quisiera señalar un rasgo de la única industria que crece horizontal y verticalmente en el empleo: la industria del crimen. La industria del crimen, que tiene un ejército en el narcotráfico, en el tráfico de personas, en el tráfico de armas y en la piratería. Hoy esa es la fuente fundamental y esa es una industria que está cobijada por todos los estados. Principalmente por Estados Unidos, Alemania, etc. Me faltó decir el tráfico de dinero. ¿De qué? De dinero. Ajá. O sea, los delitos financieros, que son brutales. Acabamos de perder en 2 meses más de 170 mil millones de pesos de los fondos de pensiones. ¿Nada más? ¿De qué es? Entonces, esos son como algunos puntos que a mí me parece relevantes para ir marcando el tema central, que en mi opinión es la precarización del trabajo. No hay un problema, como bien se señala, de desempleo, sino hay un problema de precarización. Ahora, ¿de qué hablamos en la precarización? Bueno, tenemos aquí 2 caras: la del gobierno, que promueve las políticas neoliberales en términos de intensificar el trabajo y desregularlo, el trabajo maquila, que en México reconoceríamos de alguna manera, y el de las organizaciones sociales, que prácticamente se dedican a la gestión de las relaciones laborales preexistentes que están en decadencia, los contratos colectivos. La precarización del trabajo. ¿De qué estamos hablando cuando señalamos la precarización del trabajo? 1, en términos de un uso de la fuerza de trabajo más intensa. 2, en los cambios del proceso de trabajo, en donde ahora un trabajador calificado hace lo que antes hacían 200 o 300 trabajadores. Entonces hay un cambio en la estructura y en la composición de la clase trabajadora en términos generales. Después detallaría esa parte. Y la precarización tiene que ver con también la individualización del trabajo, perder el sentido colectivo y solidario. Y se da a partir de 4 grandes procesos, o 5 grandes procesos. 1, flexibilización del uso de la fuerza de trabajo. El multiusos. El trabajador que hace trabajo de jardinería, que hace trabajo de pintura, de electricidad, etc. La desregulación laboral. Las reformas laborales es para quitar garantías laborales en el proceso de trabajo. Tercero, la precarización contractual. O sea, desaparecer las garantías en términos de la estabilidad en el trabajo y la protección social del trabajo, seguridad social fundamentalmente. Y el 4 punto sería la terciarización del trabajo, que aquí coincide con una de las partes de las políticas estatales. Las políticas de empleo del Estado, las políticas generales de los estados de izquierda, son políticas de administración de la pobreza, de gestión de la crisis económica, y en ese sentido la terciarización tiene un primer componente, las empresas, en donde la casa matriz fracciona por parte de sus procesos para entregarlos al sector privado o promover que se hagan responsables los trabajadores como una empresa terciaria y abaratar el costo de la fuerza de trabajo, quitar la protección, la estabilidad y la profesionalización del trabajo. O sea, se quita la valoración del trabajo y a partir de la intensificación del trabajo, la descalificación del trabajo, se hace la valoración del capital. En esta terciarización, posiciones de izquierda y progresistas han entrado también a procesos autogestionarios. Las cooperativas, etcétera, que entran a los procesos, digamos, laterales
o accesorios y no entran al control del núcleo del proceso productivo. Y entonces es una forma distinta de la gestión de la pobreza que el Banco Mundial ha promovido a través de la formación de organismos no gubernamentales para cooperativas de abasto, para la educación, para la salud, etc. Y un último punto que sería relevante en este proceso de precarización del trabajo como el eje central o el impedimento para que se genere una política de empleo digno y que yo digo constitucional, es el ataque a la organización gremial y profesional. Yo quisiera prácticamente concluir señalando que este terreno de la discusión nos plantea un reto de pensar globalmente el empleo en función de sus tareas en la sociedad. ¿Cuál es la función social del trabajo? Porque si se hace una visión global del trabajo que cada quien hace, los trabajadores de la salud pensamos en la vida de la gente. El trabajador del transporte debe de pensar en que está transportando la riqueza humana. En fin, cada uno tiene un fin social y que hoy la enajenación y el alienamiento del trabajo es parte de la precariedad del pensamiento. Y me parece que estar pensando cuáles son los ejes centrales que hoy cruzan el problema del modelo económico nos permite ayudar a que los sindicatos no estén pensando en su cachito y piensen en la sociedad. Que no estemos pensando como peticionistas de que el gobierno debe de hacer, sino entrar a hacer un movimiento de transformaciones profundas en la economía, pero que se expresen en la parte social. Queremos cambiar el modelo económico para que se distribuya la riqueza, se humanicen las relaciones sociales y que el proceso productivo se entienda creativamente con la naturaleza para que no la degrademos. La industrialización y la revolución técnico-científica debe de servir para que incrementemos la capacidad de satisfactores sin dañar a la naturaleza y fortaleciendo las relaciones solidarias, pensando en que necesitamos hoy la democracia y la independencia de nuestro país para avanzar en un concierto de relaciones, una división internacional del trabajo que tenemos que pensarla de otra manera.